Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Aquí estoy de nuevo con vosotros, soy Cristina Galiano, soy licenciada en farmacia. Espasa Calpe está ahora editando libros míos, ya hay 3 en el mercado y saldrá para el mes de noviembre el 4º. Y voy a haceros una cocina rápida en cuanto a que vamos a manchar pocos cacharros, vamos a rentabilizar al máximo nuestro tiempo y al mismo tiempo va a ser una cocina muy sana, muy variada y muy nutritiva. Yo os voy a hablar hoy de un bizcocho, el clásico bizcocho sencillo, que además los podéis hacer de 2 en 2 para ir más deprisa y para rentabilizar el tiempo y para rentabilizar vuestro horno. Y fuera la bollería industrial, por favor, porque la bollería industrial, ¿por qué nuestros niños tienen esos índices de colesterol los más altos ahora mismo de Europa? Porque se ha pasado del clásico bocadillo fantástico de pan con chorizo y de pan con queso y de pan con jamón a la bollería industrial. Les regalan cromos, les regalan figuritas, les regalan de todo, lo anuncian en todas partes y los niños lo piden y sus mamás lo compran. Pero luego, pues está lo que está. Están hechos con grasas vegetales, pero muchas veces no sabemos qué tipos de grasas vegetales hay y, por ejemplo, el aceite de coco y el aceite de palma son muy peligrosos por su composición. Además, al hidrogenar estos aceites vegetales, pueden resultar productos mucho más peligrosos para nuestra salud que la mantequilla, que es una grasa animal. Entonces, es el bizcocho clásico que se puede tomar así con leche, mojado en café con leche, que se puede sustituir en cuando tengáis en alguna receta pues bizcochos de soletilla o un resto de bizcocho, sencillísimo. Y además es la base, como ya diremos más adelante, de todas las tartas. Es un bizcocho que se llama bizcocho genovés, que por no llevar, fijaros, no lleva ni levadura. Lleva 4 huevos, 100 gramos de azúcar y 100 gramos de harina. Y el secreto está en que le metamos mucho aire y es lo que nos va a hacer subir. Y no tenemos necesidad ni de levadura química. Entonces, vamos a poner los 4 huevos, una perola para poder batir con facilidad, un huevo, 2 huevos, el tercero y el último. $100 gramos de azúcar, que yo ya sé que es esta medida que tengo aquí de plástico. Con un poquito de colmo. Y 100 gramos de harina, que yo ya los tengo pesaditos. Perdón, eso es para después, que me estoy equivocando. Los huevos y el azúcar. Y vamos a montar los huevos y el azúcar con unas varillas. Lo podríais hacer con un batidor de alambre, pero vais a tardar mucho más. Yo tengo unas varillas aquí eléctricas, ya sabéis que tenéis que coger la formita esta, porque tienen otros en forma de espiral que son para las masas, y esto es simplemente para montarlos. Y vamos a empezar a montar los huevos con el azúcar. Y una vez, para acelerar el proceso, lo podría hacer encima de la mesa de la cocina durante 10 minutos. Pero si yo he cogido agua caliente, la que tenéis del grifo, agua bien caliente, y la sumergís en vuestra pila, vais a ver que va a subir mucho más deprisa y os los voy a enseñar. Vosotros sabéis lo que ocupan 4 huevos, pues ya veréis qué diferencia cuando los hayamos montado.
Cuanto más caliente esté el agua donde habéis metido el barreñito, mucho mejor, ¿eh? Y ahora seguís batiendo. Vamos a poner para que no se nos mueva el barreñito. Seguís batiendo hasta que el cacharro se enfríe del todo. Y ahora os lo enseñaré para que veáis qué maravilla, 4 huevos lo que han aumentado. Primero desenchufar. Fijaros qué maravilla lo que es 4 huevos lo que han aumentado. Y no me digáis que es difícil, ¿eh? Es súper fácil y súper rápido. Entonces ahora ya con un tenedor. ¿Por qué con un tenedor? Porque se trata de seguir metiéndole aire, de que todas esas burbujitas que tenemos, que es lo que nos va a hacer subir el bizcocho, permanezcan. Entonces vamos a añadir la harina en forma de lluvia. Para eso la echáis directamente en un colador de malla finita. Y entonces ahora vais despacito con el tenedor, vais dando golpecitos, es lo que se llama que caiga la harina en forma de lluvia. Vais incorporándola despacito, despacito. Y vamos a ponerlo en un molde antiadherente. A mí los moldes que más me gustan para hornear en el horno son los moldes antiadherentes. Los hay de hojalata, los hay de aluminio, los hay de muchas clases. Los antiadherentes son fantásticos porque, como su nombre indica, no se nos van a pegar. Yo no los friego nunca. Cuando termino de hacer cualquier bizcocho, les paso una servilletita de papel y automáticamente se quedan limpios. Los secáis bien para que no se enrancien y son fenomenales. Sin embargo, los de vidrio refractario, que son los que nos hace falta para usar en el microondas, hornean muy mal. Yo creo que es porque son malos conductores del calor. Hornean muy mal en el horno, pero ya veréis que en nuestros moldes antiadherentes funcionan estupendamente. Y entonces podéis hacer la forma que queráis, lo podéis hacer en forma redonda, como lo voy a hacer yo, lo podéis hacer en forma de plum cake alargada, lo podéis hacer en los moldes que tienen un agujero en el centro y que es un molde de sabarín, en fin, como queráis. Si fueran moldes chiquititos porque queréis hacer un día como tipo magdalenas pequeñitos, pues también se puede hacer en moldes pequeñitos. Pero el secreto está en eso, en que para que los huevos monten muchísimo y se queden muy esponjosos, el agua de la pila tiene que estar prácticamente hirviendo. Y entonces en un par de minutos escasos se queda fenomenal. Vamos echando, veis como me estáis viendo, en forma de lluvia, hasta que la tengamos toda incorporada. Que esto es lo que se llama harina tamizada, porque la harina muchas veces puede tener pequeños grumitos y así cae perfectamente en forma de lluvia. Y los grumitos que me quedan al final del colador, ¿veis? Como ahora mismo, pues yo hago así con el dedito y se van. Bien, pues ya hemos terminado. Estos moldes antiadherentes no necesitan engrasarlos, de todas maneras si queréis les podéis poner un poquito con una servilletita de papel, pues un poquito de mantequilla. ¿Veis que sigue estando esponjoso? Se trata eso de mezclar bien. Y ahora la espátula maravillosa, que siempre os la recomiendo, porque vamos a utilizarlo todo y se nos van a quedar más los cacharros limpios. ¿Veis? El horno tiene que estar, depende de cómo uséis el horno. Yo lo voy a hacer con lo que se llama turbo, que es con aire caliente envolvente. Y entonces voy a usar 160 grados y aproximadamente unos 10-12 minutos. Ya veremos lo que nos tarda. Pero también lo podéis hacer con horno tradicional. Vamos a meterlo en el horno, que el horno ya está caliente, como os digo, a 160 grados. Ponemos el minutero, vamos a ponerle 10 minutos para que nos avise. Si tenemos que añadirle un poquito más, se los añadiremos. Y entonces, como os estaba diciendo, vamos a trabajar con turbo 160 grados.
Con calor convencional, con horno normal, son siempre 10 grados más que con turbo, serían entonces 170 grados. Y preferentemente tendríais que hacerlo con lo que se llama calor abajo nada más, en lugar de calor arriba y calor abajo, calor solo abajo, que es lo que se llama calor de fondo o calor de solera, porque el calor de arriba se llama calor de bóveda. Y aquí, para todo lo que sean bizcochos, pizzas, empanadas, nos interesa mucho calor de abajo para que el bizcocho suba, pero nada de calor de arriba. Si vuestro horno no tiene, porque si tiene forzosamente calor abajo y calor arriba, entonces yo recomiendo que para quitarle ese calor de arriba, que nos va a perjudicar porque nos va a tostar enseguida la superficie del bizcocho y entonces el bizcocho no va a subir, que le metáis para anular esas resistencias de la parte superior, que le metáis una chapa o una bandeja, con lo cual entonces trabajaréis siempre con calor abajo. De todas maneras, en casi todos los hornos modernos hoy hay ya el turbo o ventilador o aire envolvente caliente, que al principio tuvo muy mala prensa y concretamente se decía que resecaba mucho la pastelería. Bueno, yo tengo aquí un horno fantástico en el cual tengo de todo y sin embargo yo el 90% de las preparaciones que yo hago siempre las hago con turbo porque el resultado es fantástico. ¿Y cómo sabremos que está? Pues simplemente hay que ir a una cata. Vamos a ver dónde tengo yo mi pinchito, efectivamente. Cuando yo vea que está doradito, cuando ya han pasado los 10 minutos, que yo calculo que eso entre 10 y 12 minutos, depende de la temperatura de los huevos, depende de si hemos batido mucho y hemos enfriado la mezcla de huevos o no, yo iré con una aguja finita, las tenéis en el mercado, se llaman pinchos de cocina. Si no tenéis una aguja finita, no puede ser un sable gordo, ni un tenedor, ni un cuchillo, pues una aguja de punto, de hacer punto, pero de las finitas. Pinchar en el centro, ya veréis que luego lo voy a hacer, y entonces la aguja tiene que salir limpia. Se puede dejar entonces un par de minutos con el horno ya apagado para que se seque un poquito y luego entonces lo sacaremos. Y de momento pues vamos a esperar a los 10 minutos del horno. ¿De acuerdo? Ya han pasado los 10 minutos y voy a comprobar si está mi bizcocho. Os recomiendo que uséis guantes de estos largos de amianto, no os quemáis las manos con los paños, os los vais a meter en cualquier sitio, tenéis el peligro además de que os podéis quemar, entonces vamos a ver con un pinchito como yo os digo, además mejor así, a ver si está o no está, me voy al centro, veis que la agujita está totalmente limpia y entonces yo ya saco del horno mi bizcocho. Veis que tiene una pinta fantástica, que se despega, ya lo podéis ver inmediatamente. Dentro de un momentito lo desmoldaremos, está completamente despegado de los lados y no llevaba nada de grasa, o sea que es un bizcocho que es sanísimo y digamos que entre comillas light porque no lleva ni mantequilla ni aceite. Ya hemos visto que era harina, huevos y azúcar. Bueno, vamos a empezar a preparar, como es un bizcocho borracho, vamos a empezar a preparar el almíbar, que nos va a tardar cierto tiempo, y luego ya pues seguiremos explicando. El almíbar ya sabéis que es una disolución de azúcar con agua, vamos a poner 175 gramos de azúcar, estos son 100, estos son 75, si lo quisierais para los niños y no lo quisierais borracho le pondríamos agua. Nosotros le vamos a poner medio decilitro de agua y medio de brandy y medio de whisky, porque se trata de hacer un bizcocho borracho. Medio de whisky. Los almíbares se han hecho siempre en un cacito en el fuego. Lo que pasa es que el cacito, pues tenéis que estar pendiente de él y siempre luego se queda todo pegado, mientras que haciéndolo en el microondas pues es mucho más cómodo. Entonces aquí tenemos nuestro jarabe, nuestro almíbar y lo vamos a meter en el microondas al 100% de potencia hasta que vaya espesando y coja el punto que nosotros queremos. De momento veis que el azúcar está todo abajo sin disolver porque es una solución muy concentrada, pero en cuanto empiece a calentarse pues empezará a disolverse. Entonces, en el microondas vamos a programar de momento 8 minutos, pero lo iremos observando y al 100% de potencia. De hecho, de todas maneras, el alcohol también se lo podrían tomar los niños porque como el almíbar va a cocer y a cocer, pues se va a evaporar el alcohol.
Entonces lo sacaremos dentro de un ratito y veremos que el azúcar ya se ha solubilizado y es un jarabe transparente. Y ese ya es el que nos va a servir a nosotros porque es un jarabe. Si lo dejamos cocer más, tanto en el fuego como en el microondas, se va evaporando el agua y pasamos a una textura un poquito más espesa, que es lo que se llama un jarabe de hebra fina. Sería el jarabe primero. Si espesamos un poquito más, sería una hebra ya espesa. A continuación, si se sigue evaporando el agua, tendríamos una bola blanda, porque al dejar caer el hilito que cae de la cuchara, nos deja como una bolita, sobre todo si la dejamos caer dentro de un vaso de agua. Y si se espesa todavía más el almíbar, entonces esa bola ya es un almíbar muy espeso, y se puede formar con él una bola gorda. Y si seguimos dejándolo evaporar el agua, entonces ya tendríamos caramelo. Y así como en el fuego, en la cocina tradicional, en un cacito, para hacer caramelo, simplemente con poner azúcar y ponerlo directamente en la vitrocerámica o encima del gas, se va haciendo el caramelo solo porque se disuelve el azúcar poco a poco. En el microondas, por cómo funcionan las microondas, siempre que tengamos que obtener caramelo, tenemos que pasar por estas fases primeras de almíbar. O sea, hay que mojar el azúcar con agua, porque si no el azúcar es una de las sustancias que absorbe mucho las microondas y se calcinaría y formaría unas costras negras sin llegar a caramelo. Voy a ver si ya se me ha disuelto el azúcar. Veis que está perfectamente ya disuelto. Y entonces pues que cueza un poquito para que tengamos pues una hebra flojita. Lo podemos meter incluso con cucharita, porque hay microondas que vienen preparados para eso, no todos. Si quisierais también le podéis añadir, hacer primero el almíbar solo con agua y azúcar y luego añadirle los licores. Así de esta manera están perdiendo un poquito pues el alcohol. El bizcocho yo creo que ya prácticamente no quema. Entonces hay dos maneras de... No le dejáis mucho tiempo en el molde porque el molde está caliente y se puede, aunque este se ha despegado muy bien porque es un bizcocho fantástico, pero en otro bizcocho que esté más compacto y que esté más pegado a las paredes, no lo dejéis enfriar nunca dentro del molde porque se hace demasiado. Entonces lo podéis dejar o encima de una rejilla para que se enfríe, o hoy es muy cómodo porque tenemos estas láminas de silicona que simplemente las espolvoreáis un poquito con azúcar para que no se nos pegue ahora cuando volquemos. Y si no me quemo, y aquí tengo mi bizcocho. ¿Lo veis? Sano, rápido, barato, y podéis hacer dos al mismo tiempo, o 3 o 4, depende de los moldes que tengáis, porque en el horno se tarda lo mismo en hacer uno que en hacer dos. Y veis lo que os digo, que el molde está prácticamente limpio, y entonces la manera de limpiarlo pues va a ser muy fácil, con un trocito de papel de cocina. Está un poquito caliente, pero le quitáis alguna cosita que esté pegada y está listo para funcionar. Fijaros qué comodidad. O sea, que hay veces que uno se gasta un dinero en la cocina, pero realmente es comodísimo. Listo para volver a usar. Bueno, veis que ya lo tengo clarito, entonces ya tengo mi almíbar preparado. Vamos a ir quitando un poquito de chismes. El bizcocho es mejor esperar un poquito a cortarlo, entonces yo tengo ya uno aquí más hecho frío. Para cortar el bizcocho es muy cómodo el otro cuchillo que es importantísimo en la cocina. Hay 3 cuchillos que son fundamentales en la cocina. El chiquito patatero, que yo le llamo el cuchillito mágico, nos sirve un poco para todo, para pelar ajos, para pelar ciertas verduras, para todo. El cuchillo de carne, que nos sirve pues para cortar todo lo que tengamos que cortar en plan tieso. Y este es el clásico cuchillo de jamón, veis, con hoja larga y fina, que va muy bien para cortar los bizcochos por el centro. Entonces, esto lo tenéis que hacer en caliente, pero no demasiado caliente para que no se os rompa. Despacito.
ya lo tenemos hecho y vamos a ponerlo ya directamente en el molde de la tarta para no tener que trabajar dos veces. Podéis escoger ya una fuente bonita, le podéis poner blonda o sin blonda, como queráis, y vamos ya a poner la parte de abajo. Nos falta un poquito despegarlo en el centro. Este lo dejamos aquí. Y este ya le colocamos donde lo vamos a servir. Y entonces es muy cómodo, una brochita. Vamos a ver dónde tengo yo mi brochita. Ya puedo retirar la cucharita y con una brochita vais mojando bien todo el bizcocho, la parte de arriba y la parte de abajo. El bizcocho yo os he hecho uno sencillito, pero admite cantidad de posibilidades. Lo podríais rellenar de nata, lo podríais rellenar de una crema pastelera, de una crema de mantequilla, de una crema de chocolate para los niños, una crema de moca con café, con mermelada si lo queréis en plan sencillo. Otro día, si no lo queréis borracho, pues preparáis un almíbar sin licor, simplemente un poquito para que esté mojado, el azúcar con el agua, y luego una capa de mermelada dentro. Puede ser mermelada de albaricoque, mermelada de fresa, mermelada de frambuesa, y también lo podéis por fuera pues también cubrir con mermelada. Bueno, ya tenemos esta parte, veis, muy mojadita, y es muy cómodo lo de la brochita. Hay que tener un mínimo de herramientas cómodas en la cocina para trabajar bien y mejor. Y ahora vamos con la parte de arriba. Veis que poquito a poco. Entonces en bebe siempre mejor un poquito en caliente, pero no lo intentéis abrir muy en caliente porque se os puede romper. Que esté tibio y entonces empapa muy bien. Ya veis que es un postre sencillísimo. Entonces el bizcocho, tal cual, sin emborrachar, congela fantásticamente. ¿Qué tenéis que hacer para congelarlo? Pues tan solo esperar a que esté frío del todo, temperatura ambiente, y luego unas buenas bolsas de congelación. Y ahora seguiremos con el tema. Vamos a colocar la segunda mitad del bizcocho encima de la tarta y ahora seguimos. Vamos ahora con el poquito de almíbar. Lo podríamos haber metido todo abajo si queréis, pero también le da una cierta gracia bañarlo un poquito por encima, puesto que se trata de un bizcocho borracho. Y entonces luego ya le vamos a echar un poquito de canela. Se podría servir así, a la persona que no le guste la canela, pues sin canela. Ya os digo, también le podríais poner mermelada, pero vamos, este como es borracho, simplemente borracho, un poquito de canela y un poquito de azúcar glass y está listo para comer. Y buenísimo. Pero si lo tenéis que congelar, mejor congelarlo sin el almíbar, en seco, que se conserva durante meses perfectamente. Ayudaros así un poquito con la, ya lo diré, con la brochita, que no me salía la palabra, para que vaya chupándolo bien y ya simplemente pues añadir el poquito que queda y volver a apretar para que se vuelva a embeber bien todo el bizcocho. Porque conviene que echemos la canela cuando ya el licor lo haya chupado todo el bizcocho. Entonces ya os he dicho que es un bizcocho fantástico, fácil de hacer, estupendo de conservar, no se endurece. Si lo queréis tener varios días lo podéis meter en la nevera. Y sobre todo sanísimo, y dentro de lo que es un postre, pues engorda poco porque ya hemos visto que no tiene nada de aceite. 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina y 4 huevos. Y podéis hacer el doble. Vamos a añadirle ahora, como os decía, un poquito de canela en polvo. Ya eso va a gustos, el que quiera más, el que quiera menos. Y luego cubierta bien cubiertita, toda blanquita que parezca nevada, con el azúcar glass.
Nevadita, nevadita. Bueno, pues aquí la tenéis. Espero que os haya gustado y hasta el próximo día. Chao.